parte o el punto de trabajo de la configuración que estén trabajando de transistor? Yo sí en la última parte, eso sí, no me quedo, bueno, me dejo un poquito perdido. Ok, bueno, les comentaba, si notan, pues aquí estoy conectando la misma fuente de voltaje para alimentar ambas mallas, entonces eso me reduce bastante mi circuito. Pero si quisiera representarlo de esta forma, son circuitos equivalentes, ¿no? En ambos casos tengo 16 volts aquí y 16 volts acá, ¿no? Que es esta configuración. Esa es como la primera diferencia que vemos, ¿no? Y luego, pues nosotros con estos valores de resistencia que tenemos, ya estamos calculando dónde está el punto de trabajo, estamos calculando cuál va a ser la corriente de colector que va a tener esta configuración, este transistor con esta configuración de resistencias, y estamos determinando el voltaje colector emisor, ¿sale? Entonces, esto es lo que hemos estado trabajando, es el mismo análisis, la malla de entrada, la malla de salida, y obtengo estos valores que corresponden a este punto Q, ¿no? Con una corriente de base de 32.55 miliamperes estoy obteniendo, o lo estoy obteniendo a partir de un voltaje colector emisor de 8.11 volts y una corriente de colector de 2.92 miliamperes. Entonces, esta es como el punto de trabajo, el quiescent o el punto Q de mi transistor. Pero yo también puedo obtener la recta sobre la cual puedo poner a trabajar al transistor cambiando la corriente de base. Si yo cambio la corriente de base, pues puedo aumentar la corriente de colector o disminuirla, ¿no? Y ir aumentando el voltaje colector emisor. Entonces, si yo varío esta corriente de la base, pues puedo moverme sobre puntos sobre esta línea, porque estos que ven aquí, el voltaje colector emisor en corte y la corriente colector en saturación, digamos que son los puntos máximos que podremos tener con mi configuración. Entonces, para determinar la corriente de colector en saturación, lo que hacemos es considerar que el voltaje colector emisor es 0. Si las hojas de datos del fabricante me dice, bueno, es que tu voltaje colector emisor en saturación es de 0.2 volts, de algún valor que esté entre 0.2 y 1.5 volts, puedo utilizarlo. Si no tengo este dato, entonces lo más común es considerar que el voltaje colector emisor es 0. Entonces utilizo la malla de salida, que ya sé cómo analizarla, pero en este caso ahora la variable que voy a encontrar es la corriente de colector en saturación, puesto que estoy aquí utilizando el voltaje colector emisor en saturación, ¿sale? Entonces, si notan, si este es 0, entonces mi corriente de colector en saturación pues será el voltaje sobre el valor de la resistencia del colector. Y tengo la corriente en saturación que estoy graficando aquí, ¿sale? Y para determinar el voltaje colector emisor en corte, recuerdan que dijimos, para que el transistor esté en corte necesito que la corriente de base sea 0. Entonces, si la corriente de base es 0, el transistor no se activa y funciona como un circuito abierto. Si el circuito está abierto por aquí, no circula corriente. Y si no hay corriente pasando a través del circuito, no vamos a observar ninguna caída de voltaje. Entonces, el voltaje de la fuente será el mismo aquí, aquí y acá, porque por esta resistencia no pasa ninguna corriente. Entonces, no hay caída de voltaje y el voltaje en este punto será de 16 volts. Y el voltaje en este otro punto será de 0 volts. La diferencia de estos voltajes, que es mi voltaje colector emisor, pues es 16 volts, ¿no? O el voltaje de la fuente. Y es el que estamos colocando aquí, 16 volts, el voltaje de la fuente. Entonces, esta es la forma en la que encuentro mi punto. ¿Con eso queda alguna duda? ¿Ya quedó claro o siguen todavía sin entender cómo funciona? Sí, ya le entendí mejor. Bueno, entonces ahora fíjense,
esta malla es un tanto diferente, porque aquí me va a pedir determinar los valores de las resistencias, ¿sale? No me está dando todos los datos como los circuitos previos. Ahora me dice, bueno, tengo la beta colector, tengo el voltaje que hay entre el colector emisor. Noten que como el emisor está conectado a tierra, pues el voltaje que hay en el colector menos el del emisor, pues es prácticamente 6 volts, ¿no? Es el mismo. Entonces vamos a ir anotando los datos que tenemos. Primero, sé que la corriente de base es igual a 40 microamperes. Sé que la beta de este transistor es de 80. Sé que el voltaje colector emisor es de 6 volts. Si ven todos esos datos, si logran observar que estamos viendo estos datos. Sí, profesora. Bien, entonces fíjense, con estos dos yo ya puedo calcular mi corriente de colector. Entonces la corriente de colector dijimos va a ser igual a beta veces la Ahorita por la corriente de base. corriente de base, ¿no? Ajá, la corriente de base por la beta. Entonces voy a tener 40 microamperes por 80. ¿Qué me da cuánto? Y 320 micro. Microamperes. ¿Sale? Entonces ya tengo... no, ¿verdad? No, Es más. serían 3.2 miliamperes. 3.2 milis, ¿verdad? 3.2 miliamperes. Listo. Ya tengo mi corriente de colector. ¿Sale? Entonces, si yo analizo mis mallas, ¿lo ven así o necesitan que separe el circuito como lo hemos estado trabajando? Ah, sí, está bien. Ok, entonces fíjense, en mi malla de entrada tengo mis 12 volts, tengo el voltaje en la resistencia B, el voltaje base, emisor, y todo esto es igual con 0, ¿sale? Yo conozco, bueno, aquí puedo sustituir por ley de Ohm que esta será la corriente de base por RB más 0.7 volts. ¿Sale? Aquí conozco la corriente de base, la que no conozco es RB. Entonces, pues puedo despejarla de aquí y obtener mi valor de RB. ¿Sale? Entre la corriente de base, mi corriente de base es de 40 microamperes. ¿Sale? ¿Cuánto me da? $282,500. Ay, no le escuché bien. Dígame otra vez. $282,500. 82,000, ¿qué? Los 200. 282.5 No, kilo. no, 282.5K. Ah. Ok, entonces 282.5 kilo ohms. Sale, ya tengo el valor de mi resistencia de base. Tengo mi corriente de colector y vamos a analizar entonces la otra malla. Entonces aquí en la malla de salida, vamos a ponerle aquí. Sale, entonces en mi malla de salida, pues tengo mi voltaje de la fuente, que es el mismo, el voltaje que hay en la resistencia de colector,
mi voltaje colector emisor. Ajá. Y esto va a ser igual con 0. ¿Sale? Entonces aquí nuevamente puedo sustituir la corriente de colector por la resistencia de colector por ley de Ohm. El voltaje de colector emisor, recuerdan, es de 6 volts. Esto debe ser igual con 0. Entonces conozco la corriente de colector, puedo despejar la resistencia de colector, 12 menos 6, ajá, sobre el valor de la corriente de colector, que es de 3.2 miliamperes. ¿Sale? ¿Cuánto sería? 1.875 kilómetros. ¿Sale? Entonces, noten que ya tengo, ajá, las dos resistencias que me hacían falta para poder realizar mi circuito. Entonces, puedo graficar nuevamente aquí mi punto de trabajo. ¿Sale? Ahorita vamos a ver dónde está trabajando esto. Primero, para conocer entonces esta corriente en saturación, ¿qué debo hacer con la malla de salida? ¿Dónde? ¿Qué hago con la malla de salida para obtener la corriente de saturación? El voltaje de colector emisor se hace 0. Exactamente. El voltaje colector emisor va a ser 0, ¿sale? En saturación. Y aquí voy a obtener la corriente en saturación. Entonces voy a tener que mi corriente colector en saturación va a ser igual a 12 volts menos 0 sobre el valor de la resistencia de colector que ya calculamos y dijimos que es de 1.875 kilo ohms. ¿Cuánto me da? 6.4 miliamperes. 6.4 miliamperes. ¿Sale? Entonces aquí está. Está trabajando en 6.4 miliamperes cuando está en saturación. No más. ¿Sale? Bien. Y para el voltaje colector emisor en corte, ¿cuál era la condición? Muchachos, ¿cuál era la condición? Para que esté en corte el transistor, ¿qué necesito? Que la corriente de la base sea 0. Exacto, necesito que la corriente de la base sea igual con 0 y entonces cuando eso se pase, este transistor va a estar abierto, ajá, y el voltaje que voy a ver en esta configuración entre el colector y el emisor va a ser igual al voltaje de la fuente, que en este caso es de 12 volts. ¿Sale? Este sería mi voltaje colector emisor en corte. Entonces ya tengo mi recta trazada. Entonces ahora puedo trazar los puntos donde está trabajando mi transistor. Entonces está trabajando con una corriente de colector de 3.2, que es más o menos a la mitad, ¿no? 3.2, ay, ¿qué puse 5? 3.2 miliamperes. Ajá. Y más o menos a la mitad también tengo mi voltaje colector emisor que es de 6 volts. ¿Vale? Y aquí está el punto Q, que es para este transistor. ¿Sale? ¿Dudas? Entonces, fíjense, aquí lo que me dijeron es, yo quiero que pase una corriente de colector de 3.2 miliamperes con una corriente de 40 microamperes y tengo una beta de tanto, ¿sale? Entonces aquí es diferente, ¿no? No me dan los valores de las resistencias, yo los determino en función de las corrientes que quiero que pasen a través de mi transistor.
¿Dudas? ¿No dudas? Bien, entonces vamos a ver No sé. otro ejercicio. Entonces vean aquí. Tengo la corriente de emisor, tengo la corriente de base, tengo la corriente de colector, tengo la resistencia de colector, pero no tengo la resistencia de base, ¿vale? Y no tengo la beta. Entonces, ¿cómo determino los valores que necesito? ¿Cómo ven? ¿Cómo le hacemos aquí? ¿Qué harían primero? Muchachos, ¿qué harían primero? Pues podríamos continuar con las leyes de Kirchhoff como hemos estado haciendo hasta ahora. Ajá. Sí podemos empezar, pero ¿por qué malla? ¿Por la de entrada? ¿Por la de salida? ¿Por dónde empezamos? Por la malla de entrada. Ok, vamos a empezar por la malla de entrada. Entonces tengo malla de entrada y tengo la corriente, no tengo el voltaje, entonces nada más va a quedar como menos BCC más el voltaje de RB más el voltaje entre la base y el emisor, que debe ser igual con 0. Este sí lo conozco, es de 0.7 volts. Este no. Aquí vamos a sustituirlo por la corriente de base por la resistencia de base más 0.7 igual con 0. ¿Sale? Y pues bueno, esta podemos ponerla 20 microamperes por RB más 0.7 volts igual con 0. ¿Sale? Entonces aquí tengo dos variables. ¿Ja? ¿Qué debería hacer ahora? Entonces aquí en la malla de entrada me faltan datos. Necesito saber cuánto vale la resistencia de base y también necesito saber cuánto vale mi voltaje colector emisor. Entonces aquí, ojo, ya tengo dos elementos que no conozco. Vamos a ver qué hay en la malla de salida. ¿Vale? En la malla de salida tengo nuevamente mi menos BCC más el voltaje que hay en la resistencia de colector. Uy. Ajá, más el voltaje colector emisor. Ay. Igual con 0, ¿no? Menos BCC más la corriente de colector por la resistencia de colector más el voltaje colector emisor. Ese sí lo conozco. Bueno, vamos a empezar a sustituir. Tengo la resistencia y tengo el voltaje, ¿no? La resistencia es de 2.2 kilo ohms más mi voltaje colector emisor que es de 2.7 volts. ¿Sale? Y esto debe ser igual con 0. Entonces aquí que no conozco la corriente de colector y nuevamente BCC. ¿Sale? Noten que BCC está presente en mis dos mallas, en la de entrada y de salida. Entonces en algún momento voy a tener que estas dos se relacionen entre ellas, ¿no? ¿Puedo calcular la corriente de colector con los datos que tengo? En la revista otra vez. ¿Cómo calculo la corriente de colector con los datos que tengo?
¿A qué dijimos que era igual la corriente de colector? ¿Se acuerdan? Digo, la corriente de emisor. No recuerdo, era la del... ¿Era igual a la corriente del colector? Ah, no, Entonces tengo la corriente de emisor, tengo la corriente de base, pues despejo la corriente de colector. Entonces mi corriente de colector va a ser igual a la corriente de emisor menos la corriente de base. 4 miliamperes menos 20 microamperes. ¿Cuánto me da esto? 3.98 miliamperes. Le tengo entonces la corriente de colector y la puedo sustituir aquí. Entonces tengo menos ¿No fechas que a mí me da 4? ¿Le da 4? Ajá, bueno, es que se redondea. Me sale puro 9, 9, 9, 9, 9. Ah, pero pues no lo redondeé porque si no, no tiene chiste. Sí va a ser un número muy cercano a 4 porque a miliamperes le estoy restando microamperes, ¿no? Entonces sí tiene que ser, pues sí es correcto este resultado, ¿no? Menos la corriente de colector por la resistencia, entonces sería menos 3.98 miliamperes por 2.2 kilo ohms, ¿sale? Más 7.2 volts igual con 0. Y entonces puedo despejar el valor de BCC. BCC va a ser igual a, puedo dejar como 7.2 volts menos 3.98 por 2.2 kilo ohms. Espérenme tantito. Ok, entonces 2. Aquí ya puse una acá y me puse el 2. 2.2 kilo ohms. ¿Sale? ¿Qué me da cuánto? Menos, sí, ¿no? Pero este es más aquí, ¿no? En la malla. Sí. Ahí está. Es positivo. ¿Sale? ¿Cuánto me da? Bueno, primero la multiplicación, ¿verdad? O el resultado, ya. Sí, si quiere ya dame el resultado. ¿15 punto qué? 15.956 volts. Casi 16 volts, ¿no? Mira, aquí sí podemos aproximarlo a 16 para que nuestras cuentas no nos salgan tan. Pero, por ejemplo, aquí que estamos hablando de la corriente de colector y emisor, no es recomendable o no tan recomendable si lo que quiero es determinar cuál va a ser mi corriente de colector. Aquí también puedo hacer la consideración de que la corriente de colector y emisor son casi iguales, ¿no?
ya depende de qué tan importante sea para ustedes que la corriente o el voltaje que ustedes tengan en el colector emisor, pues sea de este valor. Maestra, en esa operación ¿no serían 2.2 ohms? 2.2. Es esta, ¿no? Es esta resistencia. Sí, es la de salida. La de 2.2 kilo ohms. ¿Sí o no? Es que cuando lo hago con 2.2 ohms sí me da el resultado que le di a mi compañero, pero si lo hago con kilo ohms me sale de 8763.2. Son miliamperes, ¿eh? Ah, ya. O sea, sí son kilos, pero estos son milis. Ah, ok, sí. Ya, gracias. Bueno, pues ya tengo de mi malla de salida, ya puedo obtener el voltaje de la fuente de alimentación, ¿no? Y entonces ya puedo sustituir aquí para encontrar el valor de RB, que es el que me falta, ¿no? Entonces aquí necesito poner mi RB, que va a ser igual a 16 menos 0.7 volts sobre 20 micros. ¿Cuánto me da RB? $765 kilo-ohms. Vale, ya tengo RB, ya tengo la corriente de colector y me falta calcular la beta. Entonces dijimos que beta es la relación de la ganancia en corriente que voy a tener y es la relación de la corriente de salida entre la corriente de base, ¿vale? Salida entre entrada. La salida es de 3.98 miliamperes y la entrada, que es la corriente de base, va a ser igual a, ¿dónde la tenemos? 20 micros, ¿sale? ¿Cuánto me da? 199. 199. Entonces necesito una beta de al menos este valor. Si tiene más, no pasa nada. Recuerden que de acuerdo a la configuración, pues tengo un máximo de corriente que va a pasar a través de mi resistencia de colector. Pero si es menos, entonces sí, ¿sale? A esa va mi otra pregunta. Cuando ustedes ven la beta que les da el fabricante en su hoja de datos que dice que va de 50 a 100, ¿no? Porque pues no todos los transistores van a tener la misma beta, pero cuando hagan su diseño, no todos sus transistores los van a estar midiendo ni van a estar modificando las resistencias para que concuerden con la beta que tiene ese transistor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la menor beta que tenga el transistor, que podría ser el peor caso, digamos, ¿no? Que podría tener a la hora de hacer mi diseño, ¿no? Digamos, el peor caso es que la beta de ese transistor sea tan pequeña, que mi ganancia de corriente pues se va a reducir tanto. Entonces, eso es lo que quería que tomaran en cuenta, ¿no? No todas las betas de todos los transistores, aunque sean de la misma nomenclatura, del mismo tipo, van a ser igualitas, idénticas, ¿no? Son betas diferentes. Entonces, en algunas aplicaciones lo que se busca sí es que estas betas sean totalmente iguales. ¿Como cuáles? Cuando ustedes trabajan con un puente de transistores, cuando trabajan con un puente H, por ejemplo, ahí les interesa pues que la beta de estos transistores sea la misma. Cuando trabajan con amplificadores y están trabajando pues ganancias que necesitan que sean muy, muy exactas, bueno, también ahí la beta es muy importante. Si su aplicación es como interruptor solamente, como abrir y cerrar un interruptor, como un switch, la beta ya no es tan importante en estos casos, solamente hay que cuidar que
la beta mínima que tenga el transistor, pues esté dentro del valor que nosotros pusimos en nuestro diseño. Por ejemplo, aquí lo que me indica es, necesito una beta de al menos 199, ¿no? En este caso, para que cumpla con todo esto, necesito una beta de al menos 80, o en este caso, una beta de al menos 90. ¿Sale? Si la beta es más grande, no pasa nada. Voy a conservar por aquí con los valores de resistencia y de corriente que estoy generando, pues voy a conservarme en saturación o dentro de alguno de estos puntos de mi voltaje de carga, ¿no? Y también va a depender, pues, de la corriente que yo demande con la carga que conecte ahí, ¿no? Pero si mi beta sí es mucho más pequeña que 90, entonces ahí sí voy a cambiar totalmente, porque entonces esta corriente de saturación pues a lo mejor puede quedar más abajo, ¿no? Y entonces ya cambia totalmente mi valor. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Bien, entonces quiero que ahora vamos a trabajar con otro circuito. Vamos a hacer una modificación a este circuito que tenemos. Una modificación muy sencilla, pero que nos va a cambiar el análisis que tenemos. ¿Sale? Entonces vean, ¿qué pasa ahora si a esta misma configuración yo le agrego una resistencia en el emisor? Ajá. ¿Cómo voy a cambiar mi análisis? ¿Cómo voy a modificarlo ahora? Aquí hay ahora una resistencia de emisor. ¿Sale? Entonces vamos a ver. Siguiendo la misma forma, pues sigo teniendo una malla de entrada, una malla de salida. ¿Sale? Noten que no nos estamos aprendiendo fórmulas. Esto es importante porque si se aprenden la fórmula, no saben después, si se les olvida, cómo sacarla, ¿no? De cómo era. Entonces, analizando la malla de entrada, díganme, si empiezo con la fuente, tengo menos VCC más el voltaje en la resistencia de base, más el voltaje entre la base y el emisor. Y entonces aquí, ¿qué le voy a agregar? Voltaje de la resistencia de entrada. De emisor. Voltaje de de la resistencia de emisor, que va a ser igual con 0. ¿Sale? Y entonces ya cambió, aquí ya tengo un voltaje extra, ¿no? Ya está cambiando esta parte de aquí. Ahora, esta resistencia de emisor tiene una corriente de de emisor que pasa a través de ella, ¿sale? Y recuerden que dijimos la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. ¿Ja? Si yo la quiero dejar en función de las corrientes de colector y base, puedo sustituirla así, la corriente de emisor de esta forma. Entonces, podemos poner aquí que menos VCC más la corriente de base por la resistencia de base, más este sigue valiendo 0.7 volts, es una unión que se polariza, más la corriente de colector, más la corriente de base, por la resistencia de colector debe ser igual con 0. ¿Sale? Entonces aquí ya tengo el análisis de mi malla. Si yo quiero determinar, por ejemplo, la corriente de base o la corriente de colector, pues tendré que hacer uso, por ejemplo, la corriente de colector. Es así, va a seguir siendo la relación que hay entre la corriente de entrada y salida, la beta. Entonces será beta veces la corriente de base. Voy a sustituirla aquí, menos VCC más la corriente de base por RB más 0.7 volts más beta por IB más IB por RC igual con 0. ¿Sale? Y entonces vamos a factorizar esta IB de aquí. ¿Sale? Entonces tengo menos VCC más IB por RB más 0.7 volts más la corriente de base por beta veces más 1
la resistencia de colector igual con 0. ¿Sale? Y entonces vamos a factorizar aquí la corriente de base, porque de la malla de entrada, recuerdan, es la corriente que casi siempre estoy buscando, ¿no? ¿Cuánto vale la corriente de base? Entonces aquí puedo decir que menos VCC más 0.7 volts más la corriente de base por RP más beta más 1 por RC, ajá, es igual con 0. Y entonces si yo quiero mi corriente de base, va a ser igual a VCC menos 0.7 volts sobre, ajá, RB más beta más 1 de la resistencia de colector. ¿Sale? ¿Dudas aquí? Esa última R no es la del emisor, o es la del Ajá, ¿no Perdón. era RE en lugar de RC? Sí, me falta aquí. Totalmente de acuerdo. Ajá, sí, es RE. Qué bueno que ponen atención, si no aquí ya los estoy chamaqueando. Ajá. ¿Dudas? ¿No? Bien. No. Entonces, eso es en la malla de entrada. Ahora vamos a ver la malla de salida. ¿Sale? Entonces tengo menos VCC más el voltaje en la resistencia de colector más el voltaje colector emisor más el voltaje de la resistencia de emisor igual con 0. ¿Sale? Aquí tienes una. Gracias. Bien. Entonces tengo menos VCC más la corriente de colector por la resistencia de colector más el voltaje colector emisor más aquí tengo la corriente de emisor, bueno, puedo ponerla aquí nuevamente, que sería la corriente de colector más la corriente de base por la resistencia de emisor igual con 0. ¿Sale? Entonces, esta pues ya la tengo aquí, ¿no? La corriente de colector, pues es la que tenemos aquí. Puede ser que tengamos esa, puede ser que tengamos el voltaje colector emisor. Aquí normalmente lo que buscamos es el voltaje colector emisor, ¿no? Entonces, podemos despejar el voltaje colector emisor o la corriente de colector. Ya ahí pues depende de qué es lo que nos pida o nos solicite el problema, ¿no? Pero normalmente aquí nos piden voltaje colector emisor, ¿sale? Entonces mi voltaje colector emisor pues será a VCC menos, vamos a dejarlo como voltaje de RC o bueno, como ustedes lo quieran poner aquí, ¿sale? Menos este voltaje, ajá, menos, pues voy a ponerlo así o así es como determinaríamos el voltaje que hay en la resistencia de emisor o el voltaje de la resistencia de emisor, ¿no? Si lo que quiero es el voltaje colector emisor, ¿sale? Pero ya depende de los datos que tenga, pues puedo ir haciendo las sustituciones, puede que me pidan corrientes de colectores, pues ya lo único que cambia aquí es que estoy agregando a mi configuración de emisor común una resistencia de emisor. Y entonces esta configuración pues se le llama configuración con emisor, con resistencia en el emisor, ¿no? Entonces, todo lo demás que hemos estado viendo, el punto Q, la saturación y el corte siguen siendo lo mismo, solo que pues ahora la malla que estoy analizando tiene una resistencia extra, ¿sale? ¿Hasta aquí dudas?
No, no. No por ahora. No. Perfecto, entonces pues vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero que mediten ahora de esta resistencia extra. Es otra de nuestras configuraciones. Lo que vamos a estar viendo ahora es cómo modifican, cómo modifican esta configuración fija agregando nuevos elementos, pero el punto es, siempre analizo malla de entrada, malla de salida a través de las leyes de Kirchhoff y dependiendo de lo que necesite, pues ya despejo de la malla, del análisis de malla, ¿no? De estas leyes de Kirchhoff que estoy aplicando en cada una de las mallas, ¿sale? Otra configuración que vamos a ver es por divisor de voltaje le llaman, ¿no? Vamos a agregar otra resistencia más, pero esta resistencia la vamos a colocar de la base a tierra. Entonces ahí estamos agregando otra resistencia más para lograr polarizar. ¿Qué beneficio tengo? Noten, aquí el voltaje que yo tenga en la fuente voy a poder dividirlo ahora en 3 elementos, no solamente con esta resistencia, ¿no? A lo mejor con esta única resistencia no es posible que yo alcance el voltaje de saturación o activar en la región activa al transistor, ¿no? Entonces, bueno, agrego una resistencia más para poder manipular mejor los voltajes, las corrientes con las que estoy trabajando. Todavía no lo logro, necesito mayor estabilidad. Bueno, agrego otra resistencia más por aquí. Esa la vamos a analizar en las siguientes sesiones. ¿Sale? ¿Dudas? Oiga, maestra, una preguntota. Entonces nada más vendría disminuyendo el voltaje y metemos más resistencias. Bueno, no nada más eso. Es una forma en la que vamos, fíjense cómo cambia, porque ahora sí me interesa saber qué es lo que hay en el emisor o la corriente que pasa a través del emisor. Y si notan, esa corriente ya se ve reflejada aquí, ¿sale? En nuestro análisis. También estamos observando que esta corriente de emisor, pues depende del valor de beta, ¿no? De beta más 1, digamos, ¿no? Entonces, va a ser un poquito más dependiente del valor de beta, lo que vamos a observar, y voy a ver que mi corriente de colector, que tengo por acá, pues ya no es como, digamos que ya no solamente podría colocar una carga aquí, ¿no? Puedo colocar una carga acá. Estas resistencias ahorita nosotros las estamos viendo para analizar pues con valores X, ¿no? Que pues nosotros ponemos un valor. Pero ¿qué pasa si yo te digo, es que quiero que enciendas y apagues un foco cuya resistencia es de 100 ohms? Entonces, puedes poner ese foco cuya resistencia es de 100 ohms aquí o puedes ponerlo acá. Al final, cada una de estas resistencias me están representando una carga. A lo mejor es un motor, a lo mejor es un foco, ¿no? A lo mejor es solamente un LED, ¿no? O estoy conectando un LED en serie con todo esto para que encienda, o necesito que con un voltaje de 6 volts, ¿no? Ya estoy utilizando el voltaje que hay entre colector emisor como salida, o más el voltaje del emisor. O sea, tú puedes sacar tu salida de esta malla, ya sea de este punto, entre estos dos puntos, o todo este completo, ¿no? O puedes colocar tu carga aquí. Eso ya depende de pues la aplicación que ustedes quieran realizar, del diseño que ustedes estén haciendo. Entonces, si van a utilizar motores, pues a lo mejor les conviene acoplar a través de este punto, ¿no? Con capacitores para evitar por ahí que tengamos picos de voltaje y muchas irregularidades que ocasionan muchas veces estos motores, estas capacitancias e inductancias. Entonces, esto es nada más el análisis, ¿no? La aplicación de todo esto la vamos a ver, pero pues nos va a diferentes ventajas el ir agregando más elementos, modificando la corriente, modificando el voltaje y los puntos donde podemos acoplar diferentes cargas. ¿Alguna otra duda? Profesora, ¿puede regresar al ejercicio anterior para terminar de copiarlo un momento, por favor?
Sí. Gracias. ¿Y los demás ya no tienen dudas? No, Ninguna que se me planteó ahorita. Ah, bueno. Bueno, Pues ya vámonos entonces, muchachos. Vámonos. Vámonos. Profesora, por favor. Hasta luego, Bueno, profesora. sale, Buenas maestra. noches. Profesora, Sí, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasó? Hasta luego. ¿no les han dicho nada de si vamos a regresar a clases? Ay, no me han dicho nada. Fíjense que, bueno, yo estoy dando clases en 2 escuelas del Politécnico. En una están yendo ya a actividades presenciales únicamente en laboratorios. Azcapo, En ¿no? ESIME no me han dicho. No, no es Azcapotzalco. En ESIME no me han dicho qué va a pasar todavía. Me parece que este semestre va a ser puramente pues en línea, hasta donde sé. Ujú. No me han dicho que volvamos pronto. Pero no se desanimen, ya pronto regresarán a poner en práctica todo lo que aprenden todos los días. Chance ya el semestre que viene. El semestre que viene es un hecho que ya va a ser, si no presencial totalmente, pues híbrido. Es como forzoso ya que empecemos a regresar el siguiente semestre. En este no es como todavía obligatorio. Cada escuela tiene el derecho de decidir si regresa o no, o si quiere realizar actividades o no en sus laboratorios o de investigación o alguna otra cuestión. Para el siguiente semestre sí ya se tiene que regresar de alguna manera híbrido o presencial puro, pero ya se tiene que volver al siguiente semestre. Va. Bueno, pues cuídense muchachos, nos vemos Maestra, el hasta luego. lunes. Hasta luego, maestra. Luego.